Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Los comentarios expresados en esta transmisión son responsabilidad de sus autores. Estación de radiodifusión Radio IPN 95.7 FM. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitado a Federico Colella, quien nos hablará acerca del neorrealismo cinematográfico y las ciudades. Bienvenido, Federico. Hola a todos, a José Antonio y a Ulises. Una costumbre de este programa es que nuestros invitados se presenten en sus propias palabras. ¿Quién es Federico para Federico Colella? Bueno, ¿qué tal? Soy un investigador italiano. Estoy desde varios años aquí en México. De hecho, desde 2010 ya se van a cumplir 10 años. Me dedico a la arquitectura, a proyectos participativos. Doy clases en el Tecnológico de Monterrey y en la Anáhuac. Y sobre todo estoy voy a leer mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid en los próximos meses. Considero que en diciembre va a estar. Mi campo de investigación es el análisis de la ciudad a través del cine. O sea, utilizo el cine como herramienta de análisis y de investigación. En este trabajo que estoy desarrollando se analiza exactamente dos ciudades, Roma y Madrid, a través de quizá el cine más glorioso que tuvieron, que es el cine de los 50 y de los 60, el neorrealismo en este caso. Una vez que Federico nos ha contado quién es él, vamos a la sección de preguntas y respuestas con el doctor José Antonio García Ayala. La entrevista en Emotrópolis. Estimado Federico, ¿qué es el neorrealismo cinematográfico? Bueno, José Antonio, el neorrealismo es un cine que detona un gran cambio en la cinematografía en general, porque es un cine que, como dice la palabra, utiliza la herramienta del análisis de la verdad, o sea, usa la verdad como expresión artística. Pero no es solo esto, sino que cambia también la forma de contar esta verdad. La ciudad se vuelve protagonista, el espacio urbano se vuelve protagonista. Los actores ya se graban en la calle, a las afueras de los estudios cinematográficos. Se usa la luz natural, se usa el ruido de la ciudad. Entonces es un cine donde los actores realmente interactúan con el medio, con el ambiente, con la ciudad, y crean historias maravillosas, conmovedoras, que hablan de realidades sociales que antes quizás se habían olvidado, ¿no? La cinematografía era más de ficción, entonces este cine regresa a temas más de interés social. Y todo eso en ambientaciones novedosas. La ciudad se mira, y aquí va mi investigación, se mira con ojos distintos, ¿no? O sea, no solo es la forma de contar la ciudad, sino cómo se cuenta la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad, los escenarios ya son diferentes. Y cuéntanos, ¿qué época y países se desarrolló principalmente ese movimiento cinematográfico? Este movimiento nació en Italia. Se considera la película Ossessión de Luchino Visconti en el 1943 como primera peli neorrealista. Pero digamos que el cine que triunfa, que se define de hecho por algunos periodistas es neorrealista, es a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La peli que detona este cambio son dos, quizás Roma Ciudad Abierta y Ladrones de Bicicletas. Quizás son dos pelis que están justo recién
recién acabada la guerra. En específico Roma Ciudad Abierta, que se rodó en el 1996, o sea, que todavía casi apenas se habían ido las tropas nazis de Roma, ¿no? Entonces es una peli que cuenta la historia en los mismos lugares con las mismas gente que había sufrido estos hechos. Y así Ladrón de Bicicletas es una película recién acabada la guerra que habla de lugares interesados por estos eventos tan trágicos por Europa. Entonces es un cine que tiene el drama como punto de partida, pero el drama de la guerra, pero luego empieza a interesarse de todo. Hay películas que hablan de jóvenes, de niños, de tercera edad, de parejas, de pandillas, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, es un cine que habla fundamentalmente de la sociedad. Y dinos, ¿cuál ha sido la importancia del movimiento neorrealista y cómo cambió la forma de retratar a las ciudades? Exacto, el cine neorrealista fue importante, como decía antes, porque la ciudad se narra de forma diferente. No es que en el cine anterior no había la ciudad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la cinematografía de Estados Unidos, películas como Berlín, Sinfonía de una ciudad, había muchas películas que han hablado de la ciudad. Lo que pasa es que las películas anteriores, tanto las de Estados Unidos como de la europea, se veía la ciudad como una narración más pintoresca, como un fondo maravilloso de luces, de personajes a veces románticos, y sobre todo eso, era un fondo, ¿no? En cambio, en el cine neorrealista, la ciudad es como si la cámara se desplazara y se moviera a enfocarse en este fondo que ya se vuelve protagonista. Los protagonistas de las películas, de hecho, es como si están descentrados respecto a la cámara. Entonces, la ciudad se vuelve como en primer plano, se vuelve como un fondo que habla al espectador. Y sobre todo, el otro punto es que ya no se habla del centro, simplemente. O sea, hemos visto estas grandes películas hollywoodenses donde se hablaba siempre del downtown, ¿no? Del centro. Pero no, en el neorrealismo interesa más, cada vez más, en las primeras películas hay un movimiento entre centro y periferia, pero cada vez más, como dije un gran investigador, Sorlén, la ciudad se vuelve borrosa. El fondo ya se desplaza hacia las periferias y la ciudad que se cuenta es la de las periferias. Entonces eso es un gran cambio. En la historia del cine, por primera vez, se cuentan de lugares desconocidos y los directores exploran estos lugares desconocidos y los cuentan a los espectadores. Qué interesante. Y cuéntanos, ¿cuáles serían tus películas representativas para ti? Sí, yo puedo decir que realmente he hablado de Madrid y de Roma, porque, bueno, Madrid fue muy influenciada al cine español de esta época de los años 50 por el cine neorrealista. Claramente hay un desfase temporal, porque ya cuando salen las primeras películas neorrealistas españolas, como películas de Surcos, de El último caballo, o sea, estamos ya a principios de los años 50 y ya el neorrealismo llevaba unos 5 o 6 años de producción, ¿no? Entonces el cine español llega después. Pero, digamos, las pelis que más me han emocionado seguramente son, entre las españolas, esta película Surcos, y entre las italianas, claro, Ladrón de Bicicleta es una película increíble, ¿no? Y bueno, y también, no sé, Xuxa en Italia, la Roma Ciudad Abierta, Paisà, y en España otras películas son El último caballo, Mio tío Jacinto, ¿no? Me gustaría hablar, no sé, a lo mejor de alguna escena. Por ejemplo, esta idea del desplazamiento es esta descripción del barrio de donde viven la familia protagonista del Ladrón de Bicicleta, ¿no? La familia Ricci, y de cómo la historia muy sencilla habla simplemente de un hombre que intenta recuperar la bicicleta, que es su medio de sustentamiento, ¿no? Sin bicicleta no puede hacer su trabajo de pegar carteles en la calle, ¿no? Entonces obtiene este trabajo con mucho sacrificio a través de una bicicleta que tiene que desempeñar. La mujer con mucho pragmatismo vende las sábanas para desempeñar la bicicleta, y este hombre, el primer día de trabajo, le roban su bicicleta. Entonces toda la película, sin contar el final, aunque en el neorrealismo no es tan importante la historia, pero sin contar el final, todo un viaje en la ciudad para recuperar esta bicicleta. Y hay una escena muy bonita de cuando el protagonista pelea por un rato con el hijo que la acompaña en este viaje de recuperación, y el hijo se va, se escapa, y la escena se desplaza en las orillas del Tíber, y es bonito ver cómo por primera vez se cuenta de este río, pero de una forma muy rara, ¿no? Porque aparece como una especie de descampados, de vacíos de la ribera del Tíber en medio de la ciudad, y el protagonista que está
está ahí intentando encontrar a su hijo en esta Roma totalmente desconocida, hecha polvorienta, hecha de este río que parece un río salvaje, y todo está en una descripción, sí, de una Roma totalmente nueva, totalmente, no hay Coliseo, no hay monumentos, es una Roma polvorienta, yo digo, ¿no? Entonces sí, estas escenas te hablan de una ciudad, o sea, inclusive estos directores te cuentan con mucha sensibilidad, una sensibilidad que nosotros arquitectos no tenemos, de una ciudad totalmente nueva, ¿no? Y hermosa además. Llegado el momento de hacer una breve pausa bajo el maravilloso lenguaje de la música. Vamos a escuchar la canción ¿Cuál es el plan? Del intérprete Sazón de María, del autor Jazz Flow, del disco Sazón María. La música de la ciudad en Emotrópolis. Déjame sentirte un poquito más, déjame sentirte un poquito más. Vengo pregonando que una historia ha comenzado sin buscarlo. Hemos ya profundizado, tus besos, tus caricias, que son una delicia, han recorrido todo mi cuerpo, como la brisa, sonrisas en el alma, porque tú cultivas en mi energía con el agua. No me preguntes cómo fue, así es la vida. Sin avisar, ella siempre te contesta y acierta, y de qué manera cierta, conecta, proyecta. Ten cuidado con lo que pienses, decretes, pues el camino viene. Todo lo que desees, sorpresa, todo lo que se mueve es alto, asusta, pero como nos gustan esos detalles que del corazón emanan. Las estrellas son testigos de dos al entregarse, que no quieren separarse. Dime cómo le hacemos. Dame eso que me gusta, eso que te encanta. Tus besos, tus risas son una delicia. Dame eso que me gusta, eso que te encanta. Tus besos, tus risas son una delicia. ¿Cuál es el plan? Que se entreteje por decisiones, relaciones, intenciones, predicciones, pasiones, causalidades, sinergia, sincronía, destino certero que te da mucha armonía. La vida sí propone, dispone. Si no te lo esperabas, tú camina, pregona, que nada se interponga. Si tú dices que sí, yo no retrocedo, no tengo miedo. Dame eso que me gusta, eso que te encanta. Tus besos, tus risas son una delicia. Dame eso que me gusta, eso que te encanta. Tus besos, tus risas son una delicia. Y seguimos caminando en esa dirección, pues a veces le ponen de la vanguardia el corazón. Ven aquí, me dijiste, solo sé que tú llegaste, suspiraste y me llenaste con estas madrugadas que fueron las aladas, para que esta nuestra historia tenga libre trayectoria. Como un destino fiel te conduces a mi miel. Tú lo sabes, tú lo sientes, eres tú el que me enciende. Déjame seguirte un poquitito más. 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 Déjame seguirte un poquitito más.
La música de la ciudad en Emotrópolis. Hola, estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Federico Colella sobre el neorrealismo cinematográfico e italiano y su relación con la ciudad. Les recordamos las redes sociales: Facebook Radio IPN Oficial, Twitter @Radio IPN Oficial, correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 5624-2012. Estamos en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. La entrevista en Emotrópolis. Y dinos, Federico, ¿cómo es que acaba el movimiento neorrealista posteriormente? Sí, básicamente, a pesar del éxito que estaba teniendo internacionalmente, películas neorrealistas que ganaban los Oscars, como Ladrón de bicicleta y todo eso, pero básicamente en esta época Italia y también España cambiaron muy rápidamente, ¿no? Cambiaron los temas que contar, cambiaron los lenguajes de los directores, entonces ahí es donde cada director tomó su lenguaje. Pienso, no sé, a Fellini, a Antonioni, que empezaron neorrealista, pero luego cada uno tomó su dirección. Y porque también la realidad que estaban contando estaba cambiando muy rápidamente. Entonces ya el lenguaje neorrealista, así seco, puro, ya se contamina con otros temas, con otros intereses. ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido el movimiento neorrealista en el cine de todas las épocas posteriores que vinieron y a nivel internacional? El cine neorrealista tuvo impacto y sigue teniendo impacto. En Latinoamérica pienso al cinema nuevo brasiliano, ¿no? Por ejemplo. En México también ha habido una temporada por ejemplo, pienso a la película Olvidados, que a pesar de que Buñuel no le gustaba nada el neorrealismo por el mensaje que no le interesaba el sueño, la psique, pero es indudable que Los Olvidados fue influenciada por el neorrealismo. Y hoy, bueno, tenemos muchos. Yo siempre digo, este movimiento Dogma de Lars von Trier, las primeras películas, no sé, de los hermanos Dardenne, son películas totalmente neorrealistas, ¿no? Cito una, si quieren ver, Rosetta. Rosetta podría estar rodada en blanco y negro en la Italia de los años 50 y sería una película 100% neorrealista. Actores no profesionales, cámara a mano, sonido directo, o sea, todos temas de lenguaje neorrealista. Y hace poco, no sé, Roma ya lo platicaba con algún compañero, o sea, hay escenas que son citas del neorrealismo, aparte del uso de actores no profesionales, que es un invento del neorrealismo. Yalitza es una actriz que actúa muy bien también porque hay un buen director que la sabe dirigir, así como De Sica era el maestro en dirigir a los niños de la calle y hacerlos actuar como si fueran profesionales. Si quieren ver el mejor director que supo trabajar con niños es sin duda Vittorio De Sica. Toda Xuxa, Ladrón de bicicletas, o sea, todas las películas que ha rodado. Y nada, por ejemplo, la escena de Yalitza, ¿no? O sea, de cuando limpia el patio, estamos ahí minutos tras minutos mirando su limpieza. Pero esto es un invento también neorrealista. Hay una escena en Umberto D, que es la peli, de hecho, que habla de un abuelo y sus dificultades a sobrevivir. Hermosa, se la recomiendo. Pero eso, de hablar de escenas sin significados aparentemente, pero sí llegan a transmitirte algo, ¿no? O sea, esta escena de la sirvienta que era amiga del abuelo de Umberto y que el director se pasa unos 15 minutos observando esta limpieza de la sirvienta. Fíjate qué analogía con Yalitza y con Roma. Al final, estas inquietudes de esta persona, porque al final el gesto de limpiar transmite una inquietud, o sea, hay ahí una sensación, un algo no dicho que sale, que trasciende la imagen cinematográfica. Todo esto son recursos de aparentes extrema sencillez que pero son recursos que no transmiten algo más. El cine realista, básicamente, a través de la sencillez nos enfocamos en otros temas, ¿no? Eso es lo bueno. O sea, que las historias, casi no hay historia, pero eso permite que las imágenes toman el mando. Eso es lo padre del neorrealismo. Y un aspecto que también comentabas hace rato es cómo el cine neorrealista también se desplazó a la periferia. Claro. Y en la colonia, digamos, donde nació Cuarón, pues no se trataba mucho de esos temas. Sin embargo, en la película Roma, ¿verdad? No solamente retrata el mundo de la colonia Roma, sino también se va a la periferia de la ciudad que parecía ser un escenario neorrealista.
Sí, gracias José Antonio por recordármelo. Yo me emocioné mucho cuando la escena se desplazó en las alturas, me parece, de Chimolacán o Iztapalapa, ¿no? Sí, por el este de la ciudad. Y esta imagen polvorienta de la ciudad, estos descampados enormes, estos barrios de infravivienda, todo eso a mí me emocionó porque veía mi cine, ¿no? El cine con el cual yo crecí, con el cual me enamoré del cine, ¿no? Y este espacio está en el cine neorrealista, o sea, pienso en películas como también Ladrones de bicicletas o Roma Ciudad Abierta, cuando hablan de estos espacios desérticos de la ciudad en construcción. O otra película de Sica, El Techo, que habla de una pareja que busca un lugar donde vivir y cómo no va a poder rentar, empieza a visitar descampados, lugares perdidos en las periferias donde poder construir su infravivienda, ¿no? Su vivienda informal. Fíjate qué analogía esta ciudad italiana, europea, con la Ciudad de México de hoy y con la Ciudad de México inclusive de antes. O sea, estos directores, yo lo digo siempre, que salen a la periferia, y de verdad Cuarón lo hizo y poco lo han hecho recientemente. A mí me interesa mucho, me interesa toda la imagen urbana diferente, novedosa. Entonces, porque estamos acostumbrados, y tú lo sabes, a ver siempre lo mismo, ¿no? La Roma, la Condesa, el centro y no sé qué otro lugar, y Polanco y no sé qué, ¿no? Entonces hay una ciudad que estéticamente es poderosa, hay que volver a grabarla, a rodarla, y estos directores lo hicieron y algunos directores de hoy lo están haciendo. No mucho como me gustaría, pero sí lo hay, ¿no? Y bueno, es muy importante no poner en primer plano otras miradas y a otros personajes, donde la imagen destaca mucho más que la narrativa, ¿no? Tal como lo concebimos, ¿no? De las historias que nos van a contar, sino que es otro tipo de lenguaje que se está destacando, ¿no? Que es el lenguaje audiovisual en esas películas. Exacto. El cine es un arte visual. El cine no es una historia, ¿no? Yo cuando a veces se critica una película por la historia, porque es demasiado simplón, pienso siempre a este cine maravilloso que no tenía tanta historia, sino era salir a la calle, grabar lo interesante de la ciudad y las historias que están atrás de la ciudad, porque los personajes del neorrealismo son personajes urbanos que viven y se enfrentan a la ciudad, que a veces les salva la vida, pero a veces los pones en dificultad, ¿no? Entonces eso es padre, ¿no? O sea, como arquitectos también, de esta mirada tan fina de los directores nos ayuda a mejorarnos como profesionales que hablan de la ciudad, pero seguramente los directores son mejores de nosotros, ¿no? En mirar las cosas, porque tienen un ojo más preciso. Entonces eso me parece genial, observar el cine y aprender de esta arte. Vamos a hacer una segunda pausa para escuchar esta vez la cápsula radiofónica Ciudad de Libros. Ciudad de Libros. Viví en una casa de estudiantes de la calle de Colombia. Luego me mudé a Santa Catarina. Conservo visiones relámpago de aquella ciudad que escenifico de alguna manera. Recuerdo el paso del tranvía por Chapultepec. Ya adolescente, recorría las librerías del México Viejo. Iba a algunos cafés del Rumbo, un poco destartalados. Algunos domingos, el poeta Ramón López Velarde y yo nos encontrábamos en el Parque Orizaba y nos íbamos caminando hasta la Sagrada Familia en la colonia Roma, para ver a las muchachas que salían de la iglesia. Estas son palabras de Manuel Aples Arce, iniciador del movimiento literario conocido como estridentismo, décadas antes de que nacieran los infras, en tiempos precedentes a Roberto Bolaño y sus detectives salvajes, quienes recorrían la avenida Bucareli, las callejuelas y las casonas abandonadas de las colonias Juárez y Condesa, años antes incluso de Ginsberg y Kerouac, poetas de la generación Beat, que emprendieran caminatas nocturnas bajo rascacielos, y que pobres y harapientos y drogados pasaran la noche fumando y flotando sobre las cimas de Nueva York. Ginsberg, 1957. Antes de ello, antes que todos, ya existían los estridentistas. Ellos inauguraron, en gran medida, la apología urbana y clandestina. En la actualidad, se habla de ellos con nostalgia, pero en su momento, los estridentistas tuvieron repercusión a nivel mundial, al grado de que la capital de Veracruz
El centro de operaciones poéticas de este grupo se situaba en la geografía cultural de América. Carlton Biels escribió: la América hispana ha vivido bajo 3 influencias literarias, la de España, la de Francia y la de los estridentistas de Jalapa. Borges elogió al estridentismo al definirlo como un diccionario amotinado, la gramática en fuga, un acopio vehemente de tranvías, ventiladores, arcos voltaicos y otros cachivaches jadeantes. Es interesante la relación de este grupo con distintas ciudades de la República. El paisaje citadino, su vertiginosidad, fueron relevantes para estos poetas, hasta el punto de que Manuel Aples Arce tituló uno de sus libros como Urbe, libro que dedica a los obreros de México. Para el estridentismo, la ciudad es un territorio relevante, un espacio fundamental. Aples Arce escribe en su poema Prisma: yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrio se engarrota en la sombra, y la luna sin cuerdas me oprime en las vidrieras. La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques, y allá de tarde en tarde, por la calle planchada se desangra un eléctrico. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios innobles del telégrafo. Estimado Federico, un placer tenerte en esta cabina de Radio Politécnico. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado en este espacio tan lindo. Eso ha sido todo por hoy. En los controles técnicos, Alberto Vargas. En la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Metrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ciudad de México. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Metrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Metrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.